A continuación verás una partida brutal donde el ganador sacrifica una calidad, una dama y una torre para lograr una combinación de mate espectacular. Nos encontramos en el Campeonato de Francia del año 2007 y se enfrentan con blancas el gran maestro Robert Fontaine y con negras tenemos a un joven gran maestro de solo 14 años, un adolescente y con casi 2600 de elo, Maxime Lagrave. Impresionante, ¿verdad? Sabemos, hoy en día es un gran maestro de super élite mundial. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta extraordinaria partida, simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Robert Fontaine con caballo F3. Responde Maxime Lagrave F5, dando a entender el adolescente que busca jugar una defensa holandesa, así que las blancas conceden a sus deseos y siguen con D4, las negras caballo F6, G3, G6, alfil G2, alfil G7, enroque, enroque, C4, D6 y ya tenemos una defensa holandesa variante Leningrado. La idea de las negras es jugar la ruptura E5, aunque para ello primero deberían jugar o caballo C6 o dama E8. Prosigue la batalla con caballo C3 y ahora caballo C6, lo dicho, con idea de jugar E5. B3, permitiendo nada más la jugada E5 de las negras. Ahora bien, acá es bueno que sepas que lo más jugado es en realidad el movimiento de 5, a lo que sigue caballo E5, caballo por E5, D por E5 y ahora dama B3 o E4 y tendríamos una posición bastante interesante con muchísimas partidas en la base de datos. Pero volvamos a lo jugado en la partida. Este B3 de Fontaine, Lagrave responde con E5, D por E5, D por E5 y ahora, como un alfil B2 no tendría sentido debido a que chocaría este contra el fuerte centro de las negras, Fontaine decide jugar alfil A3, ubicando al alfil en una diagonal mucho más amplia, aquella que va desde A3 hasta F8, donde además se ataca la torre de rey de las negras. No obstante, Lagrave decide jugar otra cosa y es E4, una jugada muy osada, pero también tremendamente equivocada. El talentoso joven está siendo optimista respecto a sus posibilidades y tal vez está sobrevalorando al alfil blanco y por ello decide que la mejor forma de hacerlo desaparecer es sacrificando una calidad. Sin embargo, mucho más simple y sin complicaciones era la sencilla torre E8, que de hecho es lo más jugado a nivel teórico, donde se sigue con dama por D8, caballo por D8, caballo B5 amenazando caballo por C7 con doblete a ambas torres, así es que caballo E6, y en una partida entre jugadores de 2200 de Elofide se vio caballo por E5, una mala jugada por la réplica A6, caballo C3 y caballo E4, y con esto 3 piezas blancas en la diagonal A1 H8 están colgando. Esto es clara ventaja negra. Sin embargo, he dicho, en la partida se ha jugado este movimiento bastante intrépido E4. Sigue esto con alfil por F8, dama por F8. Por supuesto, con calidad de menos, las negras deben evitar el cambio de damas y apostar por jugar con la pareja de alfiles. Sigue esto con caballo D4, caballo por D4, dama por D4, alfil E6, desarrollando Maxime rápidamente sus piezas. Dama D2, H5. Digamos que torre D8 también era una posibilidad digna de consideración. Pero H5 juega Maxime, Robert responde torre a D1, H4. Las negras buscan dinamitar la guarida del rey rival. Y ahora dama G5. Fontaine no está apretando como debiera. Lo mejor hubiera sido jugar caballo B5 amenazando al peón C7. Seguiría dama E7, ahora dama F4 y tendríamos que las blancas contarían con un ataque simultáneo sobre los peones de C7 y H4 y las blancas estarían con amplia ventaja. Sin embargo, dama G5 lo jugado por las blancas, las negras rey F7, lógicamente evitando la caída del importante peón G6,
dama F4, dama C5. Maxim debe apostar por la iniciativa, activar su dama y además esta jugada protege al peón de C7, aunque esto se deja el peón de H4. Entonces aquí un C6 era la jugada a realizar y ahora dama por H4 sería una opción cuestionable por alfil H6 preparando un G5 y las negras poco a poco irían tomando iniciativa en el ala de rey. Pero en la partida, he dicho, se ha jugado dama C5. Sigue esto con caballo E5, atacando en C7, aunque no lidiando contra el molesto peón H del rival. Por lo tanto, acá, dama por H4 era lo que había que jugar, y luego de un torre H8, entonces dama F4, con la posibilidad cierta de jugar dama D2, y con ello, consolidando el blanco su posición. Pero la partida se ha jugado caballo E5, sigue esto con H por G3, H por G3. Ahora la columna H se ha abierto peligrosamente para el rey blanco. Pero digamos que era lo que había que jugarse. Ahora, en caso de dama por C7, esto sería un error porque luego de dama por C7, caballo por C7, G por F2 jaque y torre por F2, las negras podrían montar un fuerte ataque vía torre H8 seguido de caballo G4 y alfil E5. Y la ventaja ahora sería de las negras. Pero en la partida se ha jugado H por G3. Sigue esto con torre C8. Primero, evitemos un caballo C7 de las blancas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Bueno, muy simple. Si ahora se jugaba C6, seguiría caballo C7 como mínimo con doblete a torre y alfil y capturando a ese alfil de 6 a la siguiente, eliminando así la pareja de alfiles del rival, aunque mucho mejor que este caballo C7 sería caballo de 6 jaque, seguido de rey F8 y dama G5, tocando en G6. Entonces, alfil F7, alfil por E4, recuerda que la dama negra está colgando y de esta manera las blancas tendrían una posición absolutamente ganadora. Entonces, en la partida no se ha jugado C6, hemos visto que, bueno, afloja bastante la posición negra, es indispensable evitar la caída del peón de C7 y por tanto, torre C8 lo jugado por Maxim. Sigue esto con caballo D4, alfil D7, G4, un grave error de cálculo. Acá, simplemente con un caballo C2, quitándose de las amenazas de dama y alfil, era más que suficiente, lo más simple. Pero claro, esto lo dice uno gracias a que la partida la podemos ver con mayor detenimiento ahora, ¿verdad? No obstante, recordemos que este es un canal educativo y todas estas posiciones las podemos ir memorizando para aplicarlas luego en nuestras partidas. Así es que siempre es positivo y válido decir cuando un maestro se equivoca, ¿verdad? Y lo hacemos siempre con el máximo respeto. Entonces G4, un error de cálculo de Fontaine. Sigue esto con caballo por G4, atacando descubiertamente al caballo blanco y ahora caballo por F5, otro error de cálculo. La idea de esto es atacar descubiertamente al alfil de D7, pero acá las negras simplemente pueden recapturar con dicho alfil en F5. Por tanto, acá caballo F3 atacando al alfil de D7 descubiertamente y a la vez preparando un caballo G5 jaque era lo objetivamente mejor. Pero bueno, caballo por F5 lo jugado por Fontaine, Valle-Lagrave alfil por F5, torre D5, atacando a la dama y al mismo tiempo amenazando torre por F5 jaque, seguido de la captura de torre en C8. Así es que, ¿qué hacer? Bueno, Maxim realiza ahora una jugada tremenda. Dama por D5, pero tremendamente intrépida. Valle-Lagrave sacrifica a su dama, ya que su idea es reducir el material de las blancas, que cuente, es decir, con la menor cantidad de piezas posibles para poder defender a su rey. Está confiando demasiado en la actividad de sus piezas. Ahora, digamos que la máquina prefería la sólida dama F8, defendiendo a la torre en caso de lo que ya dije, torre por F5 jaque y dama por F5 jaque, y tras alfil por E4, entonces caballo F6, manteniendo completamente protegida la guarida del rey negro. Así es que, más sólida dama F8 y más intrépida o valiente, como quieras decirle,
dama por D5, lo jugado por Bachel Lagrave. Sigue esto con C por D5, alfil E5. Si te fijas, el sacrificio de dama no fue horrible o perdedor, sino que, como dije, uno intrépido y que brinda una iniciativa feroz a las negras. Esto, al menos al ojo humano, es muy difícil de defender con blancas. Nota cómo los alfiles de las negras son unos verdaderos demonios en el tablero. El caballo es un ser mitológico allí en G4 y se viene una torre por la columna H. ¡Ojo! Sigue esto con dama C1, alfil H2 jaque, rey H1, torre H8. Las descubiertas que amenaza el negro dan mucho miedo, la verdad. Las blancas requieren ser muy precisas de la defensa para no ser fulminadas en el tablero. Sigue esto con dama C4, alfil D6 jaque, y además, al ser un jaque a la descubierta, el alfil en D6 evita que el peón D de las blancas avance generando un jaque descubierto con la dama. Sigue esto con rey G1, alfil H2 jaque, rey H1 y ahora otra jugada tremenda. B5, pero tremendamente fenomenal. La idea de esta entrega de peón es desviar a la dama. ¿Qué juega Fontaine? Dama por B5, tremendo error. Aquí la idea es mantener a la dama mirando el punto de C7 o generando algún tipo de perpetuo o posibilidad de perpetuo. Y eso se lograba con la jugada dama C6. ¿Ok? ¿Por qué? Porque luego de un alfil G3 jaque, bueno, simplemente rey G1 y si nuevamente alfil H2, rey G1, alfil D6 y ¿qué pasa? Bueno, la dama siempre tiene la posibilidad de complicar la posición negra y evitar que éstas puedan rematar al rey blanco. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, que con este dama por B5 no hay posibilidades de perpetuo para las blancas y entonces las negras proceden a atacar. Primero juegan E3 con idea de caballo por F2 jaque. Así es que las blancas juegan alfil F3 habilitando la casilla de G2 para el rey. Sigue esto con caballo por F2 jaque, torre por F2 única, ya que si rey G2, entonces alfil H3 jaque, rey por H2, alfil D7, jaque a la descubierta, ganando la dama a la siguiente. Así es que torre por F2 única, E por F2, rey G2, alfil G1. La idea es jugar alfil H3 jaque y acá hay solo una sola jugada para seguir con vida con blancas. ¿La realizará Fontaine? Dama C6, no la realiza y con esto queda totalmente perdido. Ahora, entre la torre y los alfiles van a salir a la casa del rey blanco y este no tendrá salvación. Acá la única jugada que reportaba vida al rey blanco era rey F1 y las negras no tienen ataque directo sobre el rey blanco. Pero bueno, dama C6, una jugada tremendamente mala. Sigue esto con torre H2 jaque, rey G3 y ahora hay que coronar, claro está. Pero, ¿qué coronar? Bueno, Maxim escoge la opción correcta. F1 coronando caballo con jaque, espectacularmente calculado. Y es que si se coronaba dama, es decir, F1 haciendo una dama, entonces las blancas salvan la partida con dama por C7 jaque, rey E8, dama E5 jaque, rey D7, dama G7 jaque, rey D6, dama F6 jaque, rey C5, dama C3 jaque, rey D6, dama F6 jaque, rey C7, dama C6 jaque, rey D8, dama D6 jaque, etc. Con jaque perpetuo y por ende tablas. Así es que excelentemente calculado, F1 coronando caballo con jaque. Sigue la partida con rey F4, torre H4, jaque y rey G5. Rey E5 se encontraría con alfil H2, jaque mate. Por ello el rey huye a G5. Sigue esto con alfil E3 jaque, sacrificando la torre. Rey por H4, G5 jaque, rey H5, caballo G3 jaque, ante lo cual Robert Fontaine abandona la partida, ya que luego de rey H6, única, entonces G4 jaque mate. Impresionante partida de ataque de un joven Maxime Bachel Lagrave, quien se animó a sacrificar una calidad, una dama y una torre para lograr una combinación de mate realmente espectacular. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios.
Y bueno amigos, acá tenemos tabla de posiciones del torneo de Francia del año 2007, ¿verdad? Y los campeones han sido de manera compartida Kachiev, que es un jugador no francés, pero que se nacionalizó como tal, y Vachier Lagrave, ambos con 7,5 de 11 puntos posibles. Espero hayas disfrutado de la partida al igual que yo, y si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto, invita a más personas a conocer este canal y a suscribirse. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya mismo en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.